Buenas noches y bienvenidos, señoras y señores, una semana más a nuestro En Detalle. Hoy dedicado a el emblema nacional asturiano, probablemente, el oso. El trabajo, la labor ardua de las administraciones y especialmente de FAPAS, de asociaciones, de organizaciones como FAPAS, ha conseguido que este animal, que antaño se cazaba hasta prácticamente hacerle desaparecer, ahora conviva incluso muy cerca de Oviedo, a apenas 10 kilómetros en los montes de Trubia. Vamos a hablar hoy de este asunto con varios reportajes que les hemos preparado y además también con una entrevista con probablemente una de las personas que más saben sobre este plantígrado en nuestra región. Eso es lo que les proponemos hoy en nuestro En Detalle. Ya saben que, como siempre, acabaremos además con las clases de asturiano. Muchas poblaciones de oso pardo se enfrentan a crecientes amenazas de pérdida y fragmentación del hábitat. En España, Francia, Italia y algunos países asiáticos viven las poblaciones de oso pardo más amenazadas del mundo. España mantiene algunos ejemplares en los Pirineos y 2 poblaciones en la cordillera Cantábrica. La población cantábrica más occidental tiene un censo superior a los 60 osos y parece estar iniciando su recuperación, mientras que la población oriental cuenta con unos 25 individuos, con un bajo índice reproductor y una consanguinidad muy elevada. Los factores de amenaza más importantes son la pérdida de hábitat, el escaso número de ejemplares, que aumenta las posibilidades de extinción como resultado del azar, y la muerte de osos causada por personas. Uno de los problemas más graves que afectan directamente a los osos es la presencia en su hábitat de lazos ilegales. La utilización de lazos ilegales en la cordillera Cantábrica tiene mucho que ver con la lucha contra el jabalí. Los cazadores furtivos colocan lazos con objeto de conseguir la carne o los trofeos de corzos y ciervos. Aunque el objetivo de furtivos no son los osos, estos pueden quedar atrapados en los lazos, causándoles graves secuelas, amputaciones e incluso la muerte. Las bajas que los lazos causan en la población de oso son importantes. Cerca del 40% de los osos muertos en el occidente cantábrico lo fueron a causa de los lazos. El problema es grave y las cifras de lazos localizados y retirados dan una idea de la magnitud. Solamente durante el otoño-invierno de 2000, el personal de la Fundación Oso Pardo y del FAPAS retiraron cerca de 200 lazos ilegales. La Fundación Oso Pardo es una ONG constituida en 1992 con el objetivo de contribuir a la conservación y estudio del oso pardo, de su hábitat y de su entorno cultural. Una de sus prioridades es la erradicación de los lazos. Para ello, la Fundación ha formado y mantiene patrullas de guardas en las zonas oseras más importantes de la cordillera Cantábrica. Las patrullas están formadas por mujeres y hombres del entorno rural, contribuyendo así a la creación de empleo local. Actualmente la Fundación cuenta con 6 patrullas que suman 19 guardas, cofinanciadas con fondos Life Naturaleza y de las administraciones de Cantabria, Galicia, Asturias y Castilla y León. Sus tareas van desde la vigilancia y el seguimiento de las poblaciones de osos hasta el apoyo a programas de investigación, la educación ambiental
o la orientación de los visitantes en los espacios naturales protegidos. Una labor que realizan con entusiasmo para garantizar un futuro con osos. Si aún podemos contemplar su andar cansino y su apariencia bonachona y mimosa, ha sido gracias a los esfuerzos conservacionistas seguidos a lo largo de los últimos años y gracias también a su capacidad de adaptación, ya que son grandes supervivientes. El oso pardo, que forma parte del patrimonio natural de la cordillera cantábrica y especialmente de Asturias, sigue en peligro de extinción, pero los últimos datos parecen dar una luz de esperanza. El número de osos con cría se estabiliza. No hay que lanzar las campanas al vuelo porque estamos hablando de cifras que todavía estamos en peligro grave de extinción. Pero la noticia mejor no podía haber sido. Estamos con unos 60 ejemplares de oso en la cordillera cantábrica, que es un peligro de extinción grave porque la reproducción se ve muy limitada. El oso, que al nacer pesa alrededor de los 350 gramos, puede llegar a alcanzar los 150 kilos de peso en su edad adulta. Tiene un fino olfato y un oído muy agudizado, y en los aproximadamente 5.000 kilómetros cuadrados en los que se desenvuelven, su mantenimiento es una lucha, entre otras cosas, contra la acción del hombre, especialmente contra el furtivismo. Lo que sigue preocupando, aunque se ha avanzado mucho en ese terreno, es la mortandad llamada no natural, y estamos hablando del furtivismo. Para evitar el furtivismo hay que sensibilizar a las poblaciones locales y a los grupos de cazadores, que se desprestigie absolutamente ese tipo de actividades, y los lazos y venenos que se ponen para otros animales y en los cuales acaba cayendo algún ejemplar de oso. La deforestación y el resto de impactos ambientales provocados por la acción del hombre y sus industrias han ido llevando a una peligrosa reducción del oso pardo. Desde organizaciones como la Fundación Oso se lucha desde hace años para que sus huellas no les conduzcan a la desaparición. Pero si te pones a mirar, si te pasa la mañana. ¿También? Pues por ahí hay que pasar a ventas, Comunica con el que sube al Burgú. Porque las quiero yo matar porque no tenga cabida de ellas. Quiere tener la exclusiva de la raza. Quedan con rebaños un poco tal, somos 3. Rebaños un poco buenos, 3. El Chisqueiro. No quiero preguntar quién es el padre. Claro. Pero por eso tiene también respuesta. Se cuentan tantos cuentos de los pastores. Sí. No lo sé todo. Porque al revés. Pensabas que porque estarías aquí. Es igual, cuando estaba en la cueva, ibas a ponerse en la puerta, entonces tirando valor, no tiene por dónde escapar, que tanto, pues muchas veces se encuentran, otras veces no se encuentran, o tiran al revés, ya. Mataban primero, son tan grandes, mataban, bueno, en una cacería, ¿no? En una cacería, pues
estaba en un carro, con vacas, bajó un gaitero que venía por ahí, y entonces aquello, pues, una procesión. El carro con la pareja delante y llamando las vacas, el gaitero detrás, y estuvo la gente detrás para la voz, con la celebrada, y a todos, y merendar a todos. Tocaban las campanas más contentos, pero creo que me tenía miedo, me lió la piel. Tenía las uñas, como los cuernos de un sato de año. Me lió la piel, era grandísimo. Y era muy delgado, estaba muy flaco. Porque cuando salen de la cueva, salen muy gordos, pero al salir de la cueva, después de 8 días, bueno, sí que nos queda, porque claro, después al salir de la cueva, está nevado, y no hay nada que comer, que ahora empiezan a hacer por los prados, por los montes, ya aparecen algo. Y a comer cerezas. Sí. Después vienen los arándanos, las cerezas y la bellota. Estábamos 2 hermanos, y dijo, vamos a dormir un rato cada uno, date tú despierto que voy a dormir un ratito, pero si ves que te da sueño, ya vamos. Y al poco rato ella bajó a la tierra, venía para la nuestra, pero pasaban las mujeres por el camino y las sentó ir hablando, que iban a vigilar la otra tierra. Y entonces cortó la cambió de dirección, y yo, espera, y no venía, dijo, este fue que sacan piedras, unas piedras cada vez. Voy para allá y no me acuerdo que hacer el camino, no se me acuerdo, estaba muy cerca y venía. Y la agarró para allí, y salió bien. Pero era muy joven, no sé si fue en los nervios. Si llego a dar 2 pasos más me matan. Porque él se tiró a un barral que había así, y por arriba había una senda. Yo quise atajarlo por la senda, pero llegamos casi a una. Hombre, ¿qué remedio? Mataban las vacas y no pagaban nada, tenían que de alguna manera... Antes había muchos. Mataban antes una vaca o 2 y no te pagaban una peseta. Un señor de aquí, Manuel Saturno. Sí. Una noche matóle 2 novillas, y al año de antes una cosa así, otra la carcaba también. Yo no sé por qué antes eran más carniceros que ahora. Ahora hay los hombres, pero no son carniceros. No, por aquí hay uno grande, uno grande. Uno que mataron un jato ahí en un prado junto a una cabaña de noche, dejólo dormir fuera ya. Bueno, a los pocos días encontróse por ahí en Pesano, creo, matóte un jato, sí, pero ese más no me mata. No dijo nada más. A la denuncia, al Pesano, ya para el cuartel. Usted no dijo que más que no le mataba. Sí, señor, más no me mata porque no dejo dormir fuera. Por aquí vinieron una meteorera nula, de esos que traían un carro, traían un oso, que le tenían enseñado, el oso bailaba y tocaba la pandereta. El oso bailaba y le decían cosas. A ver, Marito, ¿cómo se pone el pastor cuando el oso tenía derecho con la... No, así. Y cuando tocaban las panderetas, el oso iba se fuera y iba mi madre a darle de comer un cacho de pan y le cogió la paisana, se lo comió ella. Y pues ahora de un cacho, que esto solo yo, porque el oso trae un bozal. El bozal, el mismo oso cogió ahí. Y el oso, el maíz también. El oso hay quien dice que se terminó el maíz. Sí. Cogía cada factura. El oso, los que hay ahora, salvan mucho con las castañas, que nadie paña las castañas. Entonces, ellos en tiempo de las castañas están mantenidos. Ya, mucha bellota. Ya hay esto por los montes, estos avellanas, hay peronos, hay amoras. Las amoras gustan mucho también. Luego ya vi 2 pelando arándanos, ya estaba Germán conmigo, ya estábamos ahí los 2. Estaban pelando arándanos, venga a pelar arándanos. Yo aquella vez que lo vi, que era yo, tendría 12 años o 13, vímonos los 2 a la vez. Hoy muy grande era, chico. ¡Wow! Yo no sé si agarraría más miedo los osos y yo. Yo no lo sé. Tiramos uno para cada lado. Bueno, pues acabamos de ver ese reportaje o esa serie de reportajes que hemos rescatado de nuestro archivo, de nuestra biblioteca particular acerca del oso, de cómo en Asturias se encargan algunas asociaciones de cuidarlo, de permitir que no caiga en lazos, por ejemplo, acabamos de ver que es uno de sus mayores peligros, y lo que vamos a hacer ahora es actualizar esos datos que acabamos de conocer, porque ya digo que son datos de nuestros archivos y son datos
que se remontan a hace 10 años en algunos casos. Vamos a saludar a Roberto Arta Sánchez, que es el responsable de la Fundación FAPAS, del Fondo para la Protección de Osos y de Animales, otro tipo de animales también en Asturias, de los animales salvajes asturianos. Roberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, lo primero que te pediríamos es eso, actualizar datos. Hemos dado unos datos, pero claro, a 2012, ¿cómo está la cabaña de osos? De osos, pues a 2012 están durmiendo. A estas alturas, a estas alturas, sí, a 2012 están durmiendo, por fortuna. Hay muy poca actividad en estos momentos y están dormidos. Pero, bueno, los datos de la población de osos son aquellos que hemos obtenido durante 2011, en el trabajo que se ha hecho durante 2011. Y lo cierto es que hablamos de la cordillera cantábrica en general, donde sigue habiendo las dos poblaciones separadas, en el occidente y en el oriente. En el occidente la cosa va realmente bien, donde va realmente excepcional es en la zona central, aquí cerquita de Oviedo, el Valle de Trubia, el Valle de los Osos, que quiere ya los ayuntamientos de la mancomunidad que se conozca así ese territorio, y hemos tenido una reproducción magnífica, con un nivel de crías que confiamos que hayan prácticamente sobrevivido todas y que estamos ya ilusionados que aparezcan ahora en la primavera otra vez acompañadas de las madres y con las madres nuevas con sus crías de este año, y todo eso pues hace que en estos momentos pues la población de osos ya no es nada exagerado hablar de unos 130, 150 ejemplares en este núcleo occidental. 130 o 140 ejemplares. De 10 años aquí, cuando veíamos esas imágenes, ¿cuánto se ha ganado? Pues se ha ganado mucho. Por ejemplo, hace 10 años en el Valle de Trubia no había reproducción. Empezamos a tener la primera osa con crías localizada en el Valle de Trubia fue en el año 2004, una osa con una cría. La localizamos en enero de 2005, aunque ella había tenido la cría en el 2004. El año pasado hemos tenido, en Proaza, una con una cría, otra con una cría, otra con 3 crías, en Teberga otra con 2 crías, más después otra de Proaza, Quirós del año anterior con otra cría. Es decir, que ahora mismo tenemos 4 o 5, posiblemente seguro 6 hembras reproductoras, y hay datos de alguna otra. Es decir, que con un nivel de reproducción muy bueno, que hace que en 10 años se le ha dado la vuelta por completo a la situación del oso en esos territorios. ¿Se puede decir que ya no está en peligro de extinción o eso todavía no? No, sigue estando en peligro de extinción. Sí, para que no esté en peligro de extinción tendríamos que tener una población mucho más grande, porque cualquier problema que pueda surgir, ojalá que no, pero ahí están enfermedades, algún tipo una infección, una epidemia, algo que afecte, como estamos por ejemplo con las cámaras fotográficas en el control de la población de osos y de otros animales, viendo que hay por ejemplo zorros y lobos pues con sarna, fluctúan mucho unos años los tejones y otro año los zorros, eso quiere decir que hay epidemias. Y en los osos no tenemos constancia de que haya históricamente ese tipo de problemas, pero si lo hubiera, la verdad es que sería un retroceso enorme. Entonces no podemos decir que la cosa está bien del todo. ¿Cómo se controla la población? ¿Mediante cámaras ocultas en el...? Sí, pues la población, nosotros, el trabajo del FAPAS consiste en el control de la población de osos, en la utilización de 3 sistemas que se utilizan. Uno es la obtención de datos de presencia de oso en el territorio a través de unos recorridos que se hacen, se lleva muchos años haciéndolo, casi 20 años, se llaman transectos. Todo eso te permite no conocer el número de osos, pero sí la densidad. Es decir, si antes en el Valle de Trubia, para encontrar hace 10 años un oso, tenías que recorrer, pues por ejemplo, 10 kilómetros de recorrido, pues a lo mejor ahora encuentras un dato de oso cada 3 kilómetros. Eso quiere decir que ha aumentado la densidad 3 veces. El otro sistema, eso es muy interesante porque te permite también localizar huellas, y por los datos biométricos, las medidas de las huellas, te puedes saber y diferenciar si es un adulto, si es un joven, si es un subadulto. Después es un trabajo muy bonito, que es el de las cámaras fotográficas, que te permite obtener las fotografías de los bichos de día, de noche, cómo se mueven y sobre todo cómo son.
cómo están, si están gordos, si están delgados, si tienen marcas de haber caído en trampas, como nos pasa con algunas hembras aquí en Proaza. Las cámaras dan una información magnífica. Y por último tenemos ya lo que sería la prueba del algodón, que es la genética. Estamos haciendo un trabajo de identificación genética con la Universidad de Veterinaria, de la Facultad Veterinaria de Zaragoza, y este ya es un trabajo FETEN que nos permite pues individualizar a los ejemplares, identificarlos e incluso relacionarlos. Es decir, quién es el padre, quién es la madre, quién es un hermano, qué parentesco puede haber entre la población, y saber entonces la consanguinidad que hay, o diríamos la calidad genética de la población, que en este caso es bastante buena. O sea que a 10 kilómetros de Oviedo tenemos osos, ¿no? Apenas 10 kilómetros, ¿no? Sí, y a menos. Y a menos, sí. En línea recta, sí. Sí. Es que Oviedo es una ciudad que está a la falda, diríamos, casi de montañas muy interesantes, como, bueno, todas estas montañas del Valle del Trubia, que literalmente llegan hasta... Y no hace falta que sean muy grandes, ¿no? Por ejemplo, por San Andrés, por ahí asoma el hocico de vez en cuando el oso, fundamentalmente al principio de la primavera, cuando aparecen las primeras cerezas, pues bueno, pues por ahí asoman ellos el hocico a comerse unas frutas. ¿Contemplarlo es más complicado? Sí, aunque cada vez es más fácil porque hay más ejemplares, y una de las características interesantes de esta población de osos es que vive en un territorio totalmente humanizado. Pero cuando empezamos hace 30 años, todo el mundo, el criterio generalizado era que los osos solo podían vivir en territorios salvajes, donde no había alteraciones vírgenes. Bueno, ese es un modelo de territorio que aquí no existe, vamos, ni por asomo. Aquí las montañas son muy bonitas en Asturias, espectaculares, magníficas, pero aquí llevamos varios miles de años con una actividad humana intensísima que ha hecho que literalmente no hay nada del territorio que no haya sido utilizado por el hombre. Y eso ni es bueno ni es malo, ha sido así, es un proceso de evolución y la fauna se ha acostumbrado, con lo cual los osos conviven en territorios muy humanizados y cada vez es, por fortuna, más la gente que se lo encuentra en una carretera, que en un camino, en fin, y como son animales tranquilos que no generan ningún tipo de riesgo para las personas, pues poder disfrutarlos de ellos cada vez es más frecuente. No genera ningún riesgo, hombre, el susto te lo debes llevar en morro contigo. Bueno, sí, pero no, porque lo que sucede es que estamos muy influenciados por los programas de televisión del National Geographic, esos osos, los osos de Canadá, de Alaska, los grizzlies, que pesan, bueno, son... Para que nos hagamos una idea, una osa aquí de las nuestras de Asturias pesa 90 kilos. 90 kilos es un mastinón gordo, grande, no es más. Es decir, que en absoluto son esos osos gigantescos que estamos acostumbrados a ver en los reportajes. Son osos muy pequeños, muy tranquilos, muy habituados a la presencia humana y por lo tanto, bueno, no hay datos. El comportamiento es como cualquier otro animal. Es decir, en cuanto se sienten amenazados simplemente porque nos ven ellos a nosotros, pues salen corriendo. Aunque el oso es muy tranquilo y a veces en vez de salir corriendo sale andando. Pero bueno, si está seguro, si está tranquilo, ahora no se les dispara, no se les persigue y cada vez hay más osos muy confiados, muy tranquilos, pero bueno, que es para lo que están, para hacer de la naturaleza de Asturias un valor más y disfrutar nuestra sociedad de ellos. ¿Cuántas veces te has encontrado tú con alguno de ellos? Bueno, unas cuantas, pero tampoco... Hombre, lo normal es verlos más bien de lejos. Ahora, en el trabajo que hacemos nosotros, de colocar las cámaras, de estar muy metidos en el monte, el trabajo del FAPAS no es un trabajo de seguimiento del oso que requiera verlos todo el día, de apostaderos, de utilizar mucho tiempo viéndolos, pero de vez en cuando te los encuentras, y alguna vez me lo he encontrado bastante cerca y, bueno, hacen una cosa muy curiosa, que es avisarte de que están ahí, y te das tú la vuelta o se la da él. Entonces pegan un pequeño... La gente cuando oye un gruñido, ¿no? Así, que no es nada espectacular, pero la imaginación vuela y ya, bueno,
tenemos anécdotas de gente que ha visto osos andando por el bosque y pues al día siguiente pues ir para allá a ver si encontramos las huellas, y fue aquí, se levantó y se movió, hizo no sé qué y tal, y resulta que cuando vas allí pues era un tronco de un árbol. Entonces la imaginación de la gente que quiere ver osos o que va por el bosque pensando que el bosque es un sitio terrible, que puede pasar cualquier cosa, vamos, un simple tronco que no se mueve así, pues, así haya un vendaval, pues ya se convierte en un oso, y no es broma, hay un montón de anécdotas de ese tipo. ¿Explotamos suficientemente Asturias ese filón turístico que puede ser los osos? ¿O pensáis que mejor que no, incluso? No sé si... ¿cómo lo ves? Sí, bueno, quizás el oso lo que aporta a Asturias es un marchamo de calidad. Es decir, un territorio que ha conseguido desarrollarse socioeconómicamente, evolucionar, avanzar, que los osos no han impedido que se haga la autovía, que venga el tren de alta velocidad, no ha impedido que tengamos que dejar ningún pueblecito de montaña sin luz ni carretera aislado para que... No, los osos han evolucionado lo mismo que ha evolucionado nuestra sociedad. Luego, nuestra sociedad se diferencia de otras en que hemos sabido conservar a los osos, y eso es un marchamo de calidad. Y mucha gente viene a Asturias de vacaciones porque los osos representan una calidad de los ecosistemas muy atractivos. No es ver el oso, es disfrutar del territorio donde hay osos, de la naturaleza donde todavía viven los osos. Oye, si encima lo ves, pues estupendo. En Somiedo de vez en cuando, vamos, cada vez es más frecuente verlos en el puerto de Somiedo. Hay por ahí unos ejemplares que se mueven, que suben, que bajan por el puerto, se dejan ver mucho, y empieza a ser ya tan habitual pues como ver, por ejemplo, los rebecos, o un corzo, o unos venados, o unos jabalís comiendo al lado de la carretera. Esa observación de la fauna pues es un atractivo enorme para cualquier persona que viene a visitar Asturias y le gusta la naturaleza. Creo que era una empresa británica la que ofrecía incluso en Somiedo excursiones a los lugares donde presumiblemente... Sí, donde el hacer ya avistamientos, ¿no? Espera, situarse en un sitio concreto, y que ese sitio concreto no tiene que ser para nada un lugar oculto, secreto, metido allí debajo de unas vegetaciones, pero no. En Somiedo el sitio donde más osos se ven es en el Mirador del Príncipe, que es un sitio alto, y te coges unos prismáticos y vamos, no hay una mañana que no puedas allí disfrutar de los rebecos, de los venados, de algún corzo, de los jabalís por los prados, y de vez en cuando pues asoma por allí el oso lejos, ¿no? Da unas vueltas y se puede ver perfectamente. Oye, lo que fue un auténtico fiasco fue este furaco, ¿no? ¿No ha habido forma o qué? No, lo que fue un fiasco fue no fue un fiasco, no, porque tampoco podemos decir que fue un fiasco, fue simplemente como todo, una, diríamos, estrategia de promoción, es decir, todos sabíamos que toda la ipaca no iban a poder reproducirse por la edad tan longeva que tienen. Es decir, estamos hablando de si lo trasladáramos al ser humano, pues de personas de 80 años. Entonces, de que nunca han tenido reproducción. Si hubieran sido reproductoras, los osos son reproductores hasta el final de su ciclo vital, hasta que se mueren. Pero en este caso, el no haber sido reproductoras nunca, pues claro, pretender que se reproduzcan ya con 20 y tantos años que tienen, están ya, pues que cualquier día no... Si invernasen en la cueva, están muy bien cuidadas. Roberto las mima como si fueran sus niñas, están muy bien cuidadas, pero vamos, en muy pocos años posiblemente pues no tengamos a toda la ipaca, porque están a punto ya de cumplir el periodo de vida que les corresponde. Pues eso sí que es una noticia, pues eso sí que es un símbolo de Asturias, ¿no? El día que falte. Sí, efectivamente, y es una lástima que no se hayan reproducido. A nosotros, cuando los teníamos nosotros, pues ni hablar del peluquín, nadie quería saber nada de la reproducción de toda la ipaca. Y es una lástima porque cumplen una función muy bonita, que la gente va allí, las ve, tienen una historia detrás preciosa, lamentable, ¿no? Pero es el origen de la conservación de los osos, como a la madre la mataron unos cazadores furtivos, conseguimos recuperar a las crías, detener a los cazadores, y son el símbolo de la lucha por la conservación de esta especie en Asturias. Y hombre, lo bonito es que hubieran tenido descendencia, pero vamos, está difícil.
Y el atractivo turístico de esa zona. Y el atractivo, claro, que falten, bueno, osos, hay muchos osos en cautividad, y hay muchos osos, y seguramente ya ves que están apareciendo, cuanto más grande sea la población de osos que tengamos en libertad, más probabilidades hay de que aparezca algún ejemplar herido, que no se pueda reintroducir, que haya que cuidarlos como ellas, ¿no? Bueno, se integrará otra vez en la historia de la conservación del oso, pero si no sucede, pues bueno, se podrá traer algún oso. Furaco es un oso que viene, sabe Dios cuál es su origen, y encima pues lo hemos adoptado aquí como si fuera nuestro. Los animales, si tienen una historia detrás, pues llaman mucho la atención, y eso es lo interesante. Bueno, es que además nos lo vendió el entonces presidente de Cantabria como un amante infalible. Bueno, claro. Sí, no sé, tenía que haber venido él a hacer de amante con Tola y Paca, pero bueno, aquello era un poco un pequeño show, ¿no? Pero bueno, en fin, son esas cosas que pasan en nuestra sociedad de consumo. Sí, es cierto. Por cierto, y poniéndonos ya más serio, lo peor que os podéis encontrar es cuando se colocan lazos, ¿no? Que hay gente que sigue haciéndolo, todavía cada año se incautan muchísimo. Sí, los lazos, cada vez menos, la colocación de lazos sigue siendo el mayor riesgo para la supervivencia de los osos, sobre todo de las crías. Por ejemplo, no sé si son 2 o 3 de las osas reproductoras de Proaza, del Valle del Trubia, tienen marcas de haber caído en lazos. Los cables de acero, los osos adultos, los grandes, los pueden romper, pero las crías no. Entonces, donde hay trampas, cables de acero en zonas oseras, tenemos una altísima probabilidad de que las crías mueren en ellos. Sin crías es donde la población no evoluciona favorablemente. Y ese es un problema que se está trabajando mucho, muy fuerte, y yo creo que muy bien. Que en los últimos meses hay detenidos, hay gente detenida, se están utilizando nuevas tecnologías, herramientas magníficas en el control de los lazos. Y aquí, por ejemplo, bueno, pues lo de salir al monte ahora y meterte por el monte, por ahí, por cualquier recoveco, ¿no?, por las zonas donde pasan los animales, bueno, pues a lo mejor también es cazado, porque hay del orden de unas 100 cámaras controlando la población osera, y no es la primera vez ya que se han fotografiado furtivos en acción, y por fortuna es una herramienta que después, desde el punto de vista judicial, los jueces lo admiten como prueba, y hay gente detenida ya por haber salido fotografiada cazando ilegalmente en estas zonas. Completamente cruel, porque además ahí caza cualquier animal, el que sea. Sí, el tema de los lazos es terrible, la agonía de cualquier animal capturado en un lazo hasta que muere. Bueno, eso es verdaderamente una manera de matar animales incruenta, terrible, o sea, cruenta, que diga. Es totalmente, salvaje, sí. Hay un intento de reintroducir osos en el Pirineo, para lo cual se va a destinar 14 millones de euros. La noticia nos deja un poco sorprendidos, no sé si a vosotros también. Sí, bueno, a nosotros nos dejó un poco más que sorprendidos, indignados, ¿no? Porque en estos momentos de crisis, que de repente aparezca un proyecto de esta naturaleza con una cantidad absolutamente desorbitada para las necesidades de recuperación. Es decir, lo que hay detrás de esto es lamentablemente pues que la conservación de la naturaleza también ha terminado cayendo pues en las garras de los aprovechados, de los cazasubvenciones, de los listos. Bueno, en este caso no son de los cazasubvenciones, realmente quien está detrás de todo esto es el Ministerio. O sea, el Ministerio de Medio Ambiente, el Ministerio del Gobierno de España, el de ahora y el de antes y el pasado, pues ha creado una estructura que trata de absorber todo, diríamos, cualquier tipo de acción vinculada a la conservación de especies emblemáticas, osos, linces, uruguayos. Trata de tener el control de todo el dinero que pueda provenir de los fondos comunitarios, de los fondos LIFE, y lo que hace al final pues es una acción de obtener recursos económicos para financiar pues sus intereses, que es el mantenimiento del control, a las administraciones públicas que le son
fieles, y que lo más lamentable es que de todo ese dinero, pues literalmente, pues prácticamente nada llega a que, aplicándose en las estrategias de conservación de la fauna, sea verdaderamente eficaz, efectivo. La suelta, por ejemplo, de 2 osas Pirineos tiene un coste de 30.000 euros. En estos momentos se está negociando con Eslovenia la posibilidad de traer unas crías de segundo año y son 30.000 euros. Es decir, hasta 14 millones de euros es un abanico de una parafernalia, es una indecencia. Una indecencia, sí. ¿Y es buena idea reintroducir el oso en el Pirineo? Sí, es buena idea porque la situación allí es crítica. Es decir, en Pirineos o la zona oriental de la cordillera cantábrica, que no hemos hablado de ello, la situación es crítica. Es decir, no se ha trabajado en la conservación del oso pardo, se han invertido decenas de millones, y si fueran pesetas, miles de millones de pesetas, y la orientación de los trabajos no ha ido nunca a que salgan adelante las poblaciones. Entonces ahora sí sería interesante reintroducir osos, pero estamos pensando que vamos a un coste de 14 millones de euros para todo el montaje, ¿no?, que se llevaría toda la gente que participa en el tema, administraciones. No tiene ningún sentido, y menos traerlos de Asturias, porque lo que tenemos en Pirineos son osos de Eslovenia, que inmediatamente si llevamos una osa de aquí no mantendría esta diferencia genética que tenemos con nuestros osos, se mezclaría inmediatamente, con lo cual lo más práctico, lo más barato, lo más económico, lo más eficaz es irse a Eslovenia, darles 6.000 euros por cada cachorro de oso, que es lo que vale, te los traes en una furgoneta, los sueltas como a Lara o a Villarina, y de ahí no pasa la cosa. Sí. Porque además mezclar ambas... Bueno, no tiene ningún sentido. Si nos sobraran muchos osos aquí, bueno, tampoco pasaría nada, pero no nos sobran, y entonces los osos cantábricos en Pirineos no aportan genéticamente nada. Entonces no tiene ningún sentido. Hay que capturarlos aquí además. Hay que capturarlos, hay que poner en riesgo. Bueno, esto es todo un auténtico show. En fin, yo no sé si todavía tenemos que mejorar cosas para seguir protegiendo los osos en Asturias, o nos sentamos ya tranquilamente. No, tenemos que seguir mejorando las cosas. Por ejemplo, ¿por qué no hay osas reproductoras en Quirós? Pues, ¿por qué no las había en Teberga hasta hace un par de años, siendo parque natural, reserva regional de caza, un lugar estrictamente protegido, y no lo sabía? Si no lo sabía era porque los mataban. Se han estado matando osos hasta antes de ayer. Solo cuando hasta hace poco. Sí, lamentablemente sí. Porque si no lo sabría. O sea, los osos no aparecen de la nada, quedaron muy pocos, y de ese poco está resurgiendo la población. Pero si quedaban pocos será porque sistemáticamente se mataban, pero hasta antes de ayer, por decirlo así. Es decir, esto no es una historia del pasado. En Teberga empezamos a tener reproducción ahora, y en Teberga tenemos reproducción porque nos hemos metido allí de lleno, absolutamente de lleno, a controlarlo, y bueno, la gente se ha cortado un poco. Claro. ¿Y por qué produce alguien la muerte de un oso? ¿Son agricultores, ganaderos que se sienten perjudicados? Pues nos lo preguntamos muchas veces, y la verdad es que este es un tema muy oscuro, muy feo, y en donde yo creo que intervienen más factores que los cazadores, que los furtivos. Hay otros intereses, desde la propia administración, que parece increíble, funcionarios, gente que no le interesa que haya oso en el territorio, porque así no aparecemos nosotros. En fin, este es un tema delicado, muy feo. Y lo que estamos viendo es que cuando, por lo menos nuestra organización, el FAPAS, entra en un territorio, se va a vivir allí, estamos todo el día arriba, sube, baja, entra y sale, ponemos las cámaras, hacemos el servicio de vigilancia, está el SEPRONA mano a mano, nosotros echándoles una mano y ellos a nosotros, la cosa tira para adelante. Hay buena relación con el SEPRONA, ¿no? Magnífica, sí, muy buena.
Por cierto, que vosotros vivís con prácticamente el 100% de financiación privada, para que quede claro. Sí, este es un tema curioso porque todo el mundo piensa que somos de la administración, claro, pero muchísima gente llega. Y bueno, quizá por la capacidad operativa, al ver los coches, la gente, ¿no? Vamos todos uniformados, en fin, entonces damos posiblemente una imagen de ser una institución muy vinculada a la administración. Tenemos un convenio de colaboración con el Principado de Asturias, hay magnífica relación con técnicos del Principado de Asturias, con guardería, hay una colaboración magnífica pues con la gente que trabaja con el oso del Principado, pero no tenemos ninguna relación desde el punto de vista económico. Hay una subvención, yo creo que de 10.000 euros, que creo que ni tan siquiera la cobramos, por lo menos no la pedimos, llega a través del convenio, y la verdad es que no lo sé si en la situación de crisis, pero sería en todo caso la única partida económica que recibimos del Principado de Asturias. Lo demás es financiación privada. Roberto, muchas gracias por estar aquí con nosotros hablándonos de los osos. ¿Entienden de crisis ellos o no? Para ellos... No, la crisis para ellos sería el cambio climático, pero el cambio climático a Asturias, en el caso concreto de los osos, en los últimos años está repercutiendo en que estamos teniendo muchísima comida, hay un clima, parece más tipo tropical, con inviernos muy suaves. De momento todo esto al oso le beneficia, porque el oso lo que quiere es calorcito, o sea, y buenos alimentos, o sea que no es un bicho que tenga que preocuparse por las crisis. Muchas gracias, Roberto, por estar con nosotros explicándonos cosas de los animales salvajes que protegéis, especialmente de los osos, que es a lo que hemos dedicado en detalle hoy. Muchas gracias. A vosotros. Señores, y lo que vamos a hacer, como siempre, es despedirnos, despedir cada programa con una nueva lección de clases de asturiano. A ver qué palabras nos han preparado hoy nuestros compañeros de La Gran Manzana. Rescatamos también de nuestro archivo, del pasado más reciente de esta televisión, esta sección, y se la ofrecemos para despedir En Detalle de hoy. Gracias. En el que siempre tenemos ocasión de conocer algunas o costumbres o lugares de Asturias y unas palabrines. Sí. ¿Arrancamos? Palabras pausales. ¿Vamos a la calle? Vamos a la calle. Hay que comprobar cómo estamos de asturiano, y James Corigos, con el micrófono de La Gran Manzana, investiga para una palabra tan guapina como esta: esposigar. ¿En la capital se esposiga o no se esposiga? No sé lo que es esposigar. ¿No sabe usted lo que significa la palabra esposigar? No tengo ni idea. No tiene ni idea. ¿A usted le permite Hacienda esposigar o no le permite esposigar? No, poco. No, ¿por qué? Coño, porque te corten desde pequeño, ¿eh? Bien. ¿Usted cree que Oviedo está o no está esposigado? ¿Cómo? Que si esposigó Oviedo de tiempo acá. ¿Se fue para mejor? ¿Esposigar? No, ¿Qué significa esposigar? ¿Usted sabe lo que significa? No. Por esa palabra que usted me dice... No sabe explicarme, ¿no? Esposigar, ¿no? No sé. Esposigar, no esposicar. No, pero no sé lo que... No lo sabe. Vaya, hombre. ¿Y tú aprendiste de alguna vez o dijeron de alguna vez lo que esposigar? ¿Esposilgar? Esposigar. ¿Esposigar? Sí, como patalear. Bueno, un guaje que esposiga pues empieza a patalear, sí, pero no exactamente patalear. ¿Y usted cómo ayuda a esposigar a su nieta? Pues cuidándola. ¿Cuidando y dando buenas cosas. Muy bien, así me gusta. Sí, buenos señora. alimentos, y cariño, y mimos. Hombre, así esposigo a cualquiera, esposigo hasta yo. Vamos a ver, ¿usted sabe lo que significa la palabra esposigar? Un poco de idea tengo. ¿Me lo puede explicar? No sé si será correcta mi idea. Bueno, vamos a ver, inténtelo. Es mover el grano para que salga digamos la paja menuda cuando ya está trillado. No lo sé, yo cuando tengo dudas voy al maestro, a Chema Vega. Esposigar, bien facilino, ¿no? Yo creo que sí, que la palabra sí se usa, ¿no? Sí, usase mucho ahora mismamente que es primavera. Decimos que les plantes esposiguen, también hay algunos que dicen que les mocines esposiguen también en primavera. ¿Qué queremos decir? Pues queremos decir que melloren, que se ponen más guapes. Eso digamos, el sentido más principal. Lo que decía este último paisano, decía lo del grano y tal, pues igual es fergutar, no lo sé, probablemente otro día lo veremos.
pero bueno, esposigar y eso, ya me llorar, y ponerse más guapo, y los niños también, sobre todo estos niños de ahora que tomen esos cereales de almuerzo, y las pizzas y los hamburgueses, y entonces y los bollicaos. Sí, no será por eso precisamente, pero bueno. Bueno, estaba un poco de coña. Que tomen fabada, fabada, y entonces con eso esposiguen muy bien, ¿no? Esposigar, desposigar, esposigadura también, esposigadura que lleva, bueno, la acción y el efecto de esposigar, y también esposigue. Decimos que, por ejemplo, la pasión es lo mejor para el esposigue de los vaques. Y además estamos viéndolo ahora, que ellos dieron otras cosas y pasó lo que pasó. No y en Asturias, y que coste que no me paga nadie, que en Asturias están casi todos sanes, porque la mayoría de los vaques rosies están alimentados con pasión. Como debe ser. Carne asturiana, carne de calidad. Pues eso, denominación de origen. Muy bien, pues aquí esposigamos todos. Y esporpollamos, que ya también otro ¿Y es sinónimo. Que, mira, ahí sí que ya, esa sí que no la conozco. Esporpollar, sí se dice, pero bueno, ya es más corriente, sobre todo en Asturias Central, o desposigar. Muy bien. Estábamos en Candás, hemos visitado Candás, el último topónimo que conocimos aquí en esta escuela. Y bueno, por completar el área, la zona, podemos hablar del nombre del concejo. Sí, el otro día acordáis vos que decíamos Candás y decíamos que venía de un antropónimo, un nombre de un posesor, de un terrateniente, que era Condus, o Condasius. Pues de la capital del concello vamos al concello, que es Carreño. Carreño, bien también de otro antropónimo, de otro nombre de paisano, que era también... que no era Miranda. No, que va unido. Era otro posesor, debía haber mucho terrateniente en aquella época por la zona mariñana. Hacía en pan de yuca. Hacía en pan de yuca, sí, no, era una zona de muchos posibles, Y entonces era otro posesor, el que se llamaba Carrus, al parecer probablemente se llamara Carrus este posesor, este terrateniente, y de Carrus fue con el tiempo fue dando Carreños, a la xetivase este nome dio Carrenius, y de Carrenius por evolución vocálica y consonántica pues llegamos a Carreño, que es el nombre actual de ese concello tan guapo mariñano. Sí, señor, bien guapo. Vecino de Sisión y de Yuanco. Por cierto que hemos conocido ya muchos nombres que pertenecen a Mieres o a su entorno, que son nuevos amigos de la Gran Manzana, y nuevos amigos de Teleasturias, que ahora ya les tenemos con nosotros. Queremos saludarlos a todos, aprovechamos para saludarlos a todos hoy y para decirles que, bueno, de aquí a bien poco hablaremos mucho, abondo, de Mieres y del concello, de los nombres del concello. Vamos, que estamos haciendo collaceos a todo tren. Sí, pero tenemos lo propuesto y es nuestro foto. Porque es que si no, ¿sabéis lo que nos puede pasar? Que quedemos todos hechos una yaceria. ¿Usted conoce alguna yaceria? Pues sí, yacerías bastantes en general. Sí. ¿Y cuál es la más grave que usted conoce? Pues yacerias, hacer una yaceria es hacer cosas que no están bien hechas. En principio, vamos, es lo que yo creo, que cosas que no están bien vistas por las demás, o eso para mí es hacer una yaceria. Y cuando dices que este paisano te ha hecho una yaceria, ¿qué? Que está para tirar. ¿Y cuál es la mayor yaceria que tuviste? Hostia, el casame, fue que sea, pero bueno. ¿Fue una buena yaceria? No, fue mala. ¿Usted oyó alguna vez ese paisano te ha hecho una yaceria? ¿Me lo puede explicar? Esa pequeña expresión en bable. ¿Te ha hecho una? Yaceria. No, porque yo un poco de idea bable tengo, pero es de la zona occidental. ¿Usted sabría explicarme lo que significa yaceria? No. ¿No sabe el significado de yaceria? ¿Sabe lo que significa yaceria o no lo sabe? Yaceria sí, cuando ves una casa que está muy sucia, o ¡ay, qué yaceria de casa! ¿Y cuando hablamos de personas? Cuando hablamos una yaceria? Que da pena verlo. Da pena verlo. Claro, velo. ¿Usted sabe lo que es estar hecho una yaceria? Sí, hombre. ¿Qué es? Yaceria es en cosas malas, montes. Bien. ¿Bien o no? Bien. Facilísimo también, estar fecho una yaceria. ¿Qué es estar fecho una yaceria? Lo que estamos la mayoría de nosotros los domingos. Sí, o los lunes. Bueno, propiamente estar lleno mancadures, y estar cansado, estar baldao, y también decimos lo de por ejemplo, de un coche,
cuando está estropeado y puerco además, ¿no? Ese coche te ha hecho una yaceria o Frayao y es roto, y más bien roto, pero no, bueno. Yo digo por mí los domingos, no. Sí, frayao, hecho una yaceria, viene a ser una cosa sinónima. De todas formas, sacar y apuntar porque tienen más significados, ¿no? Están todos la misma línea, pero tienen más significados. Por ejemplo, aparte de estar en un mancaúres y cansado, baldao o frayao, y cuando sucede una desgracia, decimos que asociación una yaceria, que hay una yaceria, lo que pasó. También cuando decimos que, por ejemplo, eufemísticamente el tercer mundo, que llamamos el tercer mundo, que y una yaceria porque no tiene cosas para vivir, no tiene medios. Vamos, que da pena. Da pena, y una yaceria. También una enfermedad contagiosa, y una yaceria, como puede ser en su caso el SIDA, desgraciadamente, ¿no? Y también, bueno, la marca de una mancadura, el renegrón y una yaceria. Mira, tengo una yaceria aquí de un golpe. Eso si no eres católico. Si eres católico, yo un cardenal. Un cardenal. Eso, bueno, y más, usase más en castellano. Después también lleva una yaceria una persona, muchos conoceremos a alguna persona que lleva una yaceria, que lleva una persona dañible o una institución dañible, por ejemplo una banda terrorista, o puede ser la ETA, o la mafia, son instituciones dañibles. Y de yaceria, pues yaceriar. Lo de llamar las instituciones me encanta, ¿eh? Sí, vamos a decir, porque son cosas instituidas, ¿no? La mafia, en este caso, una sociedad en Sicilia, después salieron unas metástasis ahí. No, fueron de vacaciones a Estados Unidos y quedaron, fueron de vacaciones y quedaron. Y ahora vinieron aquí a Marbella. ¿Más acepciones? Están en Marbella. Bueno, la mafia rusa también. Y más acepciones, bueno, no, esas son las principales, ¿no? Bien. De momento sí, de yaceria a yaceriar, que llenarse de yaceries, y yacerioso, ¿no? El que tiene, o yaceriosa, el que tiene o produce.